mis hermanos, el estudio que traemos de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Apareció esa carta. A mí me ha sido de mucha bendición, hermanos. Mensaje número 37 hoy. Estamos mirando el capítulo número 8. Es un capítulo, como cuando comenzamos dijimos, bien amplio. Es un capítulo de los más maravillosos. Si la carta a los romanos es una de las más queridas, el capítulo 8 también de toda la carta a los romanos es uno de los más queridos. Y le pusimos un título: La vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu, que eso es lo que nos habla Romanos capítulo 8. Así que eso es lo que estamos tratando de venir mostrando. Y veíamos una primera parte: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Veíamos luego contrastes entre la vida del Espíritu y la vida en la carne. Total contrastadas estas dos vidas. Veíamos la recepción del Espíritu Santo, cómo Él vino a habitar en nosotros a tal punto que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es de Él. Y hace 8 días veíamos esperanza en medio del sufrimiento, cómo necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos dé esa esperanza en medio del sufrimiento. Y hoy vamos a mirar 2 versículos nomás esta noche para hablar acerca de la intercesión del Espíritu Santo, versículos 26 y 27. Así que yo creo que nos quedan todavía como 2 mensajes más para terminar el capítulo 8. Versículos 26 y 27, la intercesión del Espíritu Santo. Va a leer esos versículos. Dice así allí la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Varias veces aparece la palabra allí intercesión. El Espíritu intercede, el Espíritu gime por nosotros, intercede por los santos. De ahí la intercesión entonces del Espíritu. Dice: y de igual manera el Espíritu, y de igual manera el Espíritu. Esta palabra y de igual manera entonces obviamente hace referencia a los 2 gemidos que ya había hablado. Decíamos que la creación gime y aún está con dolores de parto, así ya veíamos eso, pero dice Pablo que también nosotros gemimos dentro de nosotros. Y ahora hay un tercer gemido aquí, que es el gemido del Espíritu. Y todo esto tiene que ver, obviamente estos gemidos es porque todavía nosotros no hemos llegado a la glorificación, porque todavía estamos atravesando el valle de sombra de muerte o el desierto para llegar a la glorificación o a nuestro Canaán. Mientras estemos en el desierto atravesando nuestro Canaán y no hayamos llegado allí, va a haber todo tipo de dificultades, de debilidades en nosotros, y se requiere entonces la ayuda del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esa es la idea. Así que permítame, yo leo los versículos anteriores del versículo Romanos 8, desde el 18, para conectarlo entonces con el versículo 26 y luego el 27. Dice Romanos 8, 18, lo hemos visto hace 8 días: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y hace un contraste entre lo que sufrimos ahora y lo que va a venir. Luego dice: porque el anhelo, y entra el gemido de la creación, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la creación espera que los hijos de Dios se manifiesten, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Luego dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y decíamos que ella había entrado en corrupción, había sido maldita por causa del hombre. Será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime. Ahí está el primer gemido. Toda la creación gime a una. Y esta es la parte de su gemir, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Pero luego dice Pablo: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, y ahí está el gemido de nosotros. Ese gemido es esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Mientras no seamos glorificados, vamos a gemir. Pero luego dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve alguno hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, note, y de igual manera, así como la creación gime, así como los otros gemimos, entonces, y de igual manera el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera? Con gemidos indecibles. Algunos teólogos lo han llamado los 3 gemidos de Romanos capítulo 8. Hemos visto, hermanos, que Romanos capítulo 8 es un capítulo del Espíritu Santo y que nos habla de cómo el Espíritu Santo se mueve. Entonces, la creación, nosotros gemimos esperando nuestra futura glorificación, y el Espíritu Santo obviamente también gime, pero Él gime en la intercesión que hace por nosotros. Por eso el título que le he dado es la intercesión del Espíritu Santo. Y quiero hablar en esta hora de 3 cosas nomás. Número 1, esa intercesión o esos gemidos del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Versículo 26. Dice, y de igual manera, es decir, así como los gemidos del Espíritu de la creación y de nosotros, así mismo el Espíritu, y ese Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, yo tengo entendido, aunque muchos toman aquí esta palabra debilidad, y obviamente, y estoy de acuerdo con el contexto anterior, yo quiero tomarlo con el contexto que sigue. Es decir, el contexto anterior nos habla entonces de que mientras nosotros no seamos glorificados, vamos a tener conflictos internos por el pecado remanente que está en nosotros, por nuestra debilidad. Y ese es un gemido que tenemos. Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. Muchos comentaristas dicen que la debilidad se refiere a esa parte, pero yo quiero, y estoy de acuerdo, pero también quiero que vayamos a lo que sigue. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La debilidad que yo veo acá y que noto, aunque sí estoy de acuerdo con la primera parte, pero creo que abarca la debilidad nuestra, es que no sabemos pedir. Es que no sabemos orar, porque de ahí en adelante, del versículo 26 al versículo 27, hablan de la intercesión del Espíritu Santo como una ayuda a nosotros de que no sabemos orar. Entonces, por eso, número 1, la intercesión del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y la debilidad es que no sabemos orar. Ahí sí claramente dice el pasaje, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nueva versión internacional de esa parte dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Luego dice, no sabemos qué pedir. Pero la Biblia textual, estoy trayendo ahora la Biblia textual porque me ayuda también un poco, dice, asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene. No sabemos qué orar como conviene. Bueno, de pronto sí sabemos orar, pero no como es debido, pero no como conviene. Todos, cualquier persona sabe orar, pero no como conviene. Y ahí es donde vamos a apuntar. La primera parte entonces, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Esa palabra ayuda es muy importante. El Espíritu nos ayuda, porque la palabra ayuda tiene que ver con cooperación. Dice que esta palabra ayuda significa que va junto, es decir, juntos. Lo que quiere decir es que no tiene nada que ver con hacerlo todo solo, sino es la idea de que alguien va a nuestro lado y nos ayuda a llevar la carga, como que es nuestro soporte, como que es nuestro apoyo en el caminar, en el trasegar, y en este caso de cualquier situación, nos ayuda. Y ojo, no es que Él toma nuestra carga, sino que nos ayuda a llevar la carga. Es decir, el trabajo es de cooperación. Porque no podemos nosotros entonces ahora entender que el Espíritu Santo lo hace todo y que yo me voy a quedar entonces quieto. O el otro extremo es yo lo hago todo
y ni siquiera dependo del Espíritu Santo. No, allí es, hermano, es una cooperación, esa ayuda. La palabra ayudar es cooperar, no es dejarle la carga a una persona, sino que los dos van a llevar esa carga. Más o menos esa es la idea de la palabra ayudar. Y es la misma palabra, hermanos, y es bien interesante, que traduce la palabra consolador. A ver, tengo una definición aquí de ayudar. Dice que ayudar es acción que una persona hace de manera desinteresada para otra, por aliviarle el trabajo para que consiga un determinado fin. Ayudamos a otra persona para que vaya a la meta, cumpla su propósito, pero es darle una manito, es darle una ayuda, es no hacerlo todo, obviamente, por esa persona, sino ayudar. Y entonces los que tienen hijos pequeños, una definición de ayuda es esa: ayudarle a hacer las tareas, no hacerle las tareas. Si le hace las tareas, le está haciendo mal. Ayudarlo, no hacérselas. El Espíritu Santo, entonces, la Biblia lo registra como nuestro ayudador, que es la misma palabra para consolador o para la palabra paracleto. En Juan 14, 16 leemos lo siguiente. Juan 14, 16, y hay muchos más, pero traigo ese nomás. Dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Muy interesante, porque aquí Jesús primero dice que les daré otro consolador. Es decir, hay otro porque Cristo es el primero. Cristo es el consolador, Cristo es nuestro ayudador, Cristo es el que está a nuestro lado. Pero dice: pero yo me voy y les voy a enviar otro, pero ese otro no es otro distinto, sino que es otro de la misma esencia, de la misma clase. Es decir, se va una persona de la deidad, pero va a venir otra persona de la deidad, que es lo mismo, y eso es lo que significa la palabra consolador. Entonces, la palabra griega traducido para consolador o consejero es paracleto, y la idea es uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Esa es la palabra consejero o la palabra consolador, la misma palabra para ayudador. Uno que viene a estar al lado de otro, es decir, otra vez dijimos, es el soporte nuestro. Y hermano, y eso es la labor del Espíritu Santo. Él es nuestro soporte, Él es nuestro ayudador. Esta misma palabra traduce, dice, ser consejero o apoyar al que lo necesita. Este consejero o paracleto es Dios, el Espíritu Santo, y ha sido llamado para estar al lado nuestro, hermanos. El otro consolador, entonces el consolador, el paracleto, el consolador, consejero o ayudador, es el llamado para estar al lado nuestro, y Jesús dijo: para siempre, para siempre. Así que, hermano, la vida cristiana no es solitaria. La vida cristiana, además de que Dios nos dejó la iglesia, dejó a nuestros hermanos que van con nosotros, que creemos lo mismo, tenemos los mismos problemas, las mismas tentaciones, las mismas dificultades, la misma enseñanza, la misma palabra, el mismo aprendizaje. Tenemos al Consolador a nuestro lado, al Espíritu Santo, que nos va a ayudar en la carrera. Así que esto es muy interesante, porque somos débiles. Dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, como ya lo dije, nuestra debilidad es que no sabemos orar como conviene. No sabemos orar como conviene. Por eso la Escritura dice: y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y por eso Él viene a ayudarnos allí. Nosotros sabemos pedir, pero pedimos mal, como dice Santiago 4, 2, 3. Está anotando Santiago 4, 2, 3. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Bueno, ese ya es un problema, que no se pide. Pero luego dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Note que el pedir mal aquí es pedir desde mi perspectiva, basado en mi necesidad, en mi deleite o en mi carnalidad. Primero dice Santiago: el problema que tienen es que no piden.
Ahora, cuando piden ustedes piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites. Por eso pedís y no recibís. Entonces, fácilmente hay personas así, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Y cuál es el pedir mal aquí? Para gastar en vuestros deleites. Por lo menos Santiago nos habla, hermanos, de que muchos no sabemos orar y pedimos mal, y por eso se necesita la intercesión del Espíritu Santo. Ahora, hermano, la Biblia tiene muchos ejemplos de personas que pidieron mal. Déjenme, yo le traigo dos nomás, quiero mostrarle dos. El primero está en Primera de Reyes 19, déjenme leerle del 1 al 4 y ya sabe a quién me estoy refiriendo. Y le voy a contar, Primera de Reyes capítulo 18 habla de Elías. ¿Qué hizo Elías? El gran Elías convocó a todos los profetas de Baal y de Astaró, creo, como 800 profetas, y dice que él fue y él degolló 450 profetas de Baal. Y recuerde que ahí está el rey Acab y está la esposa Jezabel, que le habían hecho un templo precisamente a Baal, y no recuerdo si Jezabel era sacerdotisa, no recuerdo, pero esta mujer era idólatra y tenía a su dios Baal. Era sacerdotisa, ¿sí o no, Jezabel? Entonces, Elías viene y hace tremenda hazaña con el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Dios viene y se le manifiesta en fuego y prende acá ese altar que los otros profetas de Baal no pudieron encender, a pesar de que le echó agua y todo. Bueno, después de que pasa el capítulo 10, es que yo me río porque así somos nosotros, hermanos. Luego viene el versículo del capítulo 19, versículo 1. Mire lo que dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas y los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Note que le mandó fue un mensajero. Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan. Es decir, lo mismo que pasó, así me hagan. Si mañana a esta hora, si mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, tú degollaste a mis sacerdotes y mañana a esta misma hora también te voy a degollar. Y le mandó un mensaje. Ahora, este es el hombre de Dios que acaba de tener tremenda victoria. Versículo 23. Viendo pues el peligro, porque había un peligro, hermanos. Esta mujer era tremenda, era la esposa del rey, lo que ella dijera se hacía. ¿Se da cuenta cuando estábamos acá en el tiempo de los, y todavía, ¿no? Narcos o todo esto? Lo que ellos decían, vaya, y lo hacen, ordenado. Viendo pues el peligro, Elías dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Bueno, esto ya nos da a entender que él viene como un declive espiritual. Él se fue a salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Él iba con el criado, pero lo dejó ahí en Berseba. Y luego dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Es decir, atravesó todo ese desierto un día. Ahora imagínese cómo ya estaba, agotada. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Note, y deseando morirse, dijo, basta ya. Y aquí hace una oración. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuál fue la petición aquí de Elías? ¿Cuál fue la manera como él oró? Señor, quítame la vida. Él hizo una oración, pero él oró desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde su aflicción. En otras palabras, ya pasé todo el desierto, no tengo qué comer, porque más adelante dice que luego el Señor le envió un cuervo y lo sostuvo. Pero él se iba a morir de todas maneras, y si no, al otro día Jezabel lo iba a buscar, porque, porque el Señor de ahí lo saca y lo manda para otro lugar. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Que el profeta muriera? No, porque cuando miramos a Elías, es el segundo hombre que no pasó por la muerte, y que el Señor así lo había decretado. Es decir, el Señor no tenía muerte para Elías, sino que Elías se lo llevó cuando él viene en unos carros de fuego, y él se fue en un torbellino, ¿sí o no? Así dice la Escritura. Él se fue. Es decir, el cuerpo no lo encontraron.
De tal manera que el plan que el Señor tenía para Elías era que él se fuera sin experimentar la muerte. Sin embargo, él está diciendo aquí, Señor, mátame. Entonces uno puede ver aquí que muchas de nuestras oraciones lo que van es en contra de la voluntad de Dios. Y que si nosotros no tenemos la dirección del bendito Espíritu Santo, vamos a orar mal, vamos a orar en contra. Por eso el Espíritu nos ayuda en nuestra intercesión, nos ayuda a interceder, a orar, porque no sabemos orar. Le voy a poner otro ejemplo. Ahora vamos para el Nuevo Testamento, uno en el Antiguo, uno en el Nuevo, 2 Corintios 12. Y vamos a hablar del apóstol Pablo, 2 Corintios 12. El apóstol Pablo también oró mal. Y le voy a leer. 2 Corintios 12:1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde, escuche, oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Está hablando del hombre espiritual, él está hablando como Dios lo llevó a él para darle la palabra. Dice que eso fue tan tremendo que se le dieron palabras inefables, no se pueden dar a conocer, no se pueden comunicar. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ahora note acá: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ahora él aquí ya está diciendo la razón, pero porque ya lo entendió. Pero entonces dice, y este es el punto: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. No sabemos cuál fue el aguijón. Y ese aguijón en la carne lo presenta como un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pero note acá el versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dios, y él allí está diciendo ya obviamente lo que ya le pasó. Él dice, mire, Dios me envió a mí un mensajero de Satanás para que abofetee en mi misma cara. Ese mensajero de Satanás para mí es un aguijón en mi carne. ¿Sabe que la palabra aguijón, no? Con lo que los caballos le hacían así a los caballos, y lo chuzaba para que arrancaran, una especie de chuzo. Y él dice, yo siento esas punzadas, un aguijón en mi carne. Pero entonces dice, cuando le llegó el primer aguijón, él no sabía, Señor, por favor, quítalo de mí. Él no decretaba, ¿no? En nombre del Señor tampoco reprendía, me imagino que no. Pero él oraba, Señor, ¿por qué dice que te ruego? Entonces él rogaba. Sí, él oraba diferente como oran hoy día. Otra vez, Señor, por favor, te ruego, quítalo de mí. Y otra vez el mensajero de Satanás ahí te y otra vez, Señor, por favor, la tercera vez. Y luego dice, y me ha dicho, ahí yo, de pronto a la tercera vez fue que se dio cuenta, porque dice, me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, no se lo voy a quitar. Yo se lo envié con un propósito, y él conoció el propósito, es para que yo no me exalte desmedidamente por las revelaciones que recibo de Dios. Hermano, si esos aguijones nos llevan a glorificar a Dios y a mantenernos en la raya, que vengan. Necesitamos que vengan. Porque no vaya a pensar que si no nos pasa nada a nosotros y comenzamos a escalar y a escalar, hermano, el orgullo es impresionante. Lo mismo que le pasó al diablo, lo mismo que le va a pasar a todas las caídas han sido por ahí. Entonces él dice, bueno, entonces ya entendí. Entonces, ¿por qué bástate mi gracia? El Señor le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré entonces, más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero el punto que estamos tratando es, ¿oró bien o oró mal Pablo? Oró mal. Él no entendió en ese momento que era Dios el que le estaba enviando, y era un mensajero de Satanás. Por eso digo, ¿sería que lo reprendió?
reprendió al diablo. No. Él le rogó al Señor: Señor, quítalo de mí. Mire que ni siquiera él hizo algo para quitarlo. Y eso es bueno que lo tengamos claro. El asunto aquí era con Dios. Él le decía: Señor, tú lo puedes quitar, quítalo de mí. 3 veces le pidió al Señor, y el Señor le dijo: no, Señor, no lo voy a quitar, porque precisamente te lo he enviado con un propósito. Entonces, miren, hermanos, que él oró no conforme a la voluntad de Dios, y eso nos habla entonces que necesitamos otra vez la guía del Espíritu. Entonces, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo? ¿Por qué no nos ayuda en intercesión? Porque no sabemos orar como conviene. Número 2, esa intercesión del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra intercesión. Versículo 26, la última parte. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo, ahí está la intercesión, intercede por o a favor de nosotros los creyentes, lo hace con gemidos indecibles. La palabra indecible es no se puede decir. Parecido a lo que el apóstol Pablo decía: no se puede expresar, acá no se puede decir. Es decir, el Espíritu Santo tiene unos gemidos que son los gemidos de Él, que son propios de su intercesión, y lo hace con el propósito de ayudarnos en la oración, pero son gemidos que tú y yo no podemos describir. Son indecibles, es decir, son gemidos que no se pueden decir, pero son del Espíritu Santo. Nueva Versión Internacional dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Sí ve que lo aclara más? Gemidos que no pueden expresarse con palabras. La Biblia textual dice: pero el Espíritu, el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Bueno, no ahonda mucho ahí. Primero quiero mirar un poquito la palabra intercesión, ya que el Espíritu Santo intercede por nosotros. La palabra intercesión, y aquí saqué esto de un diccionario, dice: es el acto de hablar con una persona con el propósito de conseguir para otra algún bien. Hablar con una persona con el propósito de conseguir para otra algún bien o para defenderla. El término traduce una palabra hebrea que significa asaltar a alguien con peticiones. Y un ejemplo lo tenemos en la intercesión que hizo Abraham a favor de Sodoma y de Gomorra. Es delante de Dios pedir por otras personas, que favorezca a otras personas. Entonces, el Espíritu intercede a favor de nosotros de una manera, como lo dice Pablo acá, más allá de nuestra comprensión humana, es decir, gemidos indecibles. La intercesión del Espíritu tú no la vas a entender. La intercesión que hace el Espíritu cuando nosotros oramos y Él ora en favor nuestro, no lo vamos a entender porque son gemidos indecibles. Ahora, yo no le voy a decir los gemidos indecibles acá, yo voy a dejar que sea el pastor MacArthur, que él nos diga qué entiende por gemidos indecibles. Y él dice lo siguiente: contrario a la interpretación de la mayoría de los carismáticos, y por qué no pentecostales, los gemidos del Espíritu no son expresiones en lenguas desconocidas, mucho menos sonidos sin sentido emitidos en alguna especie de éxtasis de la persona que carecen de cualquier contenido racional. Como Pablo dice de manera explícita, los gemidos ni siquiera son decibles o audibles, por lo cual son imposibles de expresar en palabras. No obstante, esos gemidos transmiten un contenido muy profundo que corresponde a ruegos divinos por el bienestar espiritual de cada creyente, de una manera que está infinitamente más allá de nuestro entendimiento. Estos gemidos representan lo que podría llamarse comunicación intertrinitaria, articulaciones divinas por parte del Espíritu Santo y dirigidas al Padre. O sea, esto me llamó la atención. La sabiduría que debe dar nuestro Padre, yo no sé, para decir todo esto, pero eso es, hermano. No tiene que ver con el hablar en lenguas como nos enseñaron a nosotros, que esos gemidos indecibles, las lenguas que saca.
no tiene que ver con glosolalia, no tiene que ver con nada de eso, hermanos. Y me llamó la atención porque dice, es una comunicación intertrinitaria, es decir, y dice acá, y como el Espíritu Santo ahora con nosotros, por nosotros, pero con nosotros, aboga a favor nuestro ante el Padre. Y eso me llamó la atención. Y, uy, claro, porque ahí cumple entonces esa palabra de ser el consolador, el ayudador, ¿verdad? El que nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, el Espíritu Santo entonces viene y juntamente con nuestro espíritu hermano, Él comienza a ayudarnos a interceder a Dios. Es impresionante. Ahora, hay unos textos aquí porque el apóstol Pablo dijo algo similar y yo no quiero dejarlo escapar. Es lo que entiendo yo en 1 Corintios 2, 9 al 13. Hay algo muy parecido. 1 Corintios 2, 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, está hablando del ojo humano, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, note, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas cosas Dios las ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Vio? Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Luego dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce todo, y como vamos a ver más adelante, conoce a plenitud la voluntad de Dios. Así que dice acá, el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Es decir, nadie sabe lo que está profundo en mi corazón, solo lo sé yo. Solo usted lo sabe. A no ser que usted lo exprese. Pero si usted no lo expresa, y esto es muy parecido hay personas que les cuesta, a mí a veces me ha costado, y de pronto a usted le ha costado. Usted no quiere de pronto expresar y decir algo, y no sabe cómo decirlo, y usted se quedó, me entendieron mal, esto no era lo que yo quería decir, ¿sí o no? Y pasa a veces, pero usted es consciente porque usted lo tiene y sabe lo que hay dentro de su corazón. Entonces dice aquí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Así tampoco, note, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce lo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y luego dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. Oiga, nadie conoce lo de Dios sino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros. Por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Sí, es interesante. Y luego dice, nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, hay cosas que Dios ya nos concedió, pero no las sabemos, a menos que el Espíritu Santo nos las dé a conocer. Y ahora, obviamente que aquí está hablando el apóstol Pablo de la palabra que el Espíritu les entregó a ellos y que ellos dejaron escrito, y pudiéramos decir que esas cosas son las que dejó ya en el Nuevo Testamento, pero pueden ser aplicadas para nosotros también. Dice que para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora note el 13, lo cual también hablamos, es decir, si yo lo entiendo, Dios me lo concedió y lo entiendo porque el Espíritu Santo me lo dio, me lo trajo. Entonces dice que hace el Espíritu Santo, lo cual también hablamos, es decir, eso que yo entiendo, ahora yo lo puedo hablar, pero no con palabras enseñadas por sabiduría humana, es decir, si las entiendo, lo de Dios, los secretos de Dios yo lo logro entender, no es por palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ve? En otras palabras, todo lo que concierne al corazón de Dios o a la voluntad de Dios, lo que Dios tiene nos lo da a conocer a través del Espíritu Santo y lo transfiere a nuestro espíritu para nosotros poderlo captar, poderlo entender, y de pronto, si podemos, lo podemos expresar, o por lo menos para que lo vivamos. Entonces ahí es donde, cuando miramos esto, hermano, y lo conectamos con la intercesión, con los gemidos indecibles del Espíritu, oh hermano, yo llego a decir, Dios mío, primero, gracias por ese bendito Espíritu que me da, y en segundo lugar, y me arrepiento, Señor, por no depender del glorioso Espíritu Santo. Es decir, tú y yo somos los que fallamos. Todo lo tenemos acá, hermano. Todo Dios nos lo dio. Sino que nosotros, por nuestra flojera, qué sé yo, por estar ocupados en otras cosas, no nos ocupamos realmente de lo que es Él. Si no fuera entonces por la obra sustentadora de la intercesión del Espíritu Santo,
y también de la intercesión de Cristo. Todos los creyentes de alguna manera seríamos engañados por tanta doctrina falsa que hay. Porque mira lo que dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Estos falsos profetas que se han levantado, que se están levantando, tienen la capacidad de engañar, dice, si fuera posible, a los escogidos. ¿Qué es lo que va a hacer entonces que los escogidos no seamos engañados? El Espíritu Santo en nosotros. Eso es, hermano. Así que necesitamos de la intercesión del Espíritu Santo. Entonces, de manera que no solo el Espíritu es nuestro intercesor también, como ya lo dije, sino Jesucristo. Recuerde que Jesucristo es el primer consolador, el Espíritu es el otro consolador. En Hebreos 7, 24-25 dice, mas es decir, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, el sistema de sacerdocio inmutable no va a cambiar, por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, note acá, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es nuestro primer intercesor, vive siempre para interceder por nosotros. Romanos 8:34, que lo veremos posteriormente, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Primera de Juan 2:1 dice que si alguno ha cometido pecado, tenemos abogado. Esa palabra abogado es aquel que defiende nuestra causa, aquel que nos ayuda también, que intercede por nosotros. Así que, hermanos, otra vez, ¿cómo? O sea, desde este punto de vista que estoy hablando esta noche, ¿cómo podemos decir que el cristianismo es difícil? Es difícil cuando no dependemos del Espíritu Santo, pero cuando nosotros entramos aquí y comenzamos a entender que lo que Jesús dijo tiene relevancia, os conviene, que es una conveniencia para mí y para nosotros de que Él se hubiera ido para enviarnos al Consolador, al Espíritu Santo. Y ahora nos está mostrando toda la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí estamos mirando la oración, cómo nos ayuda en la oración. Entonces, hermano, ¿cómo va a ser difícil? Podemos ser guiados. Y número 3, versículo 27, nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra oración, porque no sabemos orar como conviene. El Espíritu Santo con gemidos indecibles dice que intercede por nosotros. 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Entonces dice, Dios que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque es el mismo Dios, y porque ni Cristo vino a hacer algo distinto al Padre, y el Espíritu Santo jamás hará algo distinto al Padre y distinto al Hijo. Recuerde que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo. No es que sea menos, sino que en el rol que le corresponde, el Padre tiene una voluntad, manda al Hijo a que la ejecute, y luego el Espíritu Santo manda al Espíritu Santo a que termine esa obra, pero también el Padre lo comisiona. Así que el Espíritu Santo viene a hacer lo que el Padre dijo y Cristo dijo. No es porque sea menor, sino que es por el rol que le corresponde ahora donde está, en este tiempo. El Padre inicia algo, el Hijo sigue, ahora le toca al Espíritu Santo. La Nueva Versión Internacional de ese versículo dice, y Dios que examina los corazones, ahora vamos a ver eso, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Reina Valera dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, Dios sabe
¿Cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme, ¿sabe? Y le permite porque conforme a Él, la obra de Él es conforme a la voluntad de Dios. La Biblia textual dice, el que escudriña los corazones, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque intercede por los santos conforme a Dios. Así que, hermano, la oración que hacemos nosotros, independiente del Espíritu, es mala. Porque es conforme a nuestro capricho, a nuestra voluntad. Y lamentablemente eso es lo que están enseñando hoy día. Personas usando la palabra, usando el nombre de Cristo, usando inclusive hasta el mismo Espíritu Santo para las peticiones de sus corazones egoístas. Pero el creyente genuino, como esperamos que seamos esta noche tú y yo, necesitamos al Espíritu Santo que nos ha sido dado para que Él, con sus gemidos indecibles en nosotros, comience a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo jamás nos llevará a orar independientemente de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos tanto de Él. Y entonces vamos por partes. Dios es Espíritu y el Espíritu Santo son una unidad. Y su intención siempre es la misma. Dios escudriña los corazones, como dice la Escritura. Por eso Él sabe cuál es la intención que tiene el hombre al orar. Pero también sabe cuál es la intención que tiene el Espíritu Santo al interceder por nosotros. Dios sabe que mi intención al orar no es buena. Por eso me dio el Espíritu Santo para orar. Miren lo que dice 1 Samuel 16:7, muy conocido, cuando David va a buscar rey. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Eso está gente, hermanos. 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel 16, 7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Esto es, hermano, muy real. Dios nunca mira lo que mira el hombre. El hombre mira apariencias. Porque dice acá, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Por qué es el engaño? ¿Por qué a muchos pastores los engañan? Pueden haber muchas personas en pecado en la iglesia y vienen y le mienten al pastor y le dicen que no, que es mentira. Porque, y el pastor les cree, o porque muchas veces nosotros vemos a una persona que hace obras y uno dice es un creyente, pero realmente no lo es. Porque nosotros vemos lo de afuera. Nosotros no podemos ver el corazón. Pero Dios va al corazón. Dios ya sabe cómo es la persona. Hermano, ojo con eso. Porque como Dios sabe cómo es la persona, yo hace mucho tiempo entendí esto y dije, Señor, Padre, ya me dejo ¿cómo se llama? De bla, bla, bla en la oración. Yo no invento. Es más, mi oración, y esta mañana yo pensaba en eso y me da vergüenza, sí, me da vergüenza. Pero mi oración bajó en cuanto a tiempo muchísimo. Pero ese poquito de oración, hermano, va de corazón. Y yo miraba, y antes yo oraba tantas horas. Pues el pastor Juan Carlos que está aquí sabe, hasta 8 horas orábamos nosotros. Esa era la meta, 7, 8 horas diarias. ¿O no es así? Y yo me pregunto, en esas 7, 8 horas diarias que yo oraba, las mismas palabras las decía 1000 veces, repetía casi que lo mismo, y hasta yo me cansaba. Eso sí tomé agüita porque impresionante, les acabo la gloria de tanto. ¿Cuántas de estas oraciones que empezaba yo esta mañana eran sinceras? Fue puro balbuceo. Bueno, algunas de pronto sí, no va a tirar tampoco todo por el suelo. Hubo unas sí muy honestas. Pero las demás. Primera de Reyes 8, 38, 39, cuando Salomón dedica el templo y está diciendo, bueno, y si se van por allá y estas israelitas pecan por allá, ¿qué pasa? Primera de Reyes 8, 38, 39 dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, note, y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada,
perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Padre mío, hermano, cuando uno se mete aquí, la hipocresía debería desaparecer. No podemos vivir así. O el Salmo 139:1 hasta el 5 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Dónde estoy? Allá. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Note, has entendido desde lejos mis pensamientos. Ni siquiera yo los he entendido y ya los entendió el Señor, lo que yo voy a pensar. Luego dice: has escudriñado mi andar. Y mire la palabra escudriñar. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Es decir, el Señor conoce todo lo que tú haces fuera y cuando reposas también. Todo lo conoce el Señor. Y luego dice: todos mis caminos te son conocidos. Pero ahora note aquí: pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, ni siquiera yo he comenzado a orar y el Señor ya sabe lo que voy a orar. Y Él sabe que lo que voy a orar no está bien, no es correcto. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Hermano, lo que tú vas a orar y lo que yo voy a orar sin el Espíritu Santo está equivocado. Porque voy a orar de acuerdo a mi capricho. Ahora se lo voy a mostrar en un pasaje. El Espíritu entonces nos lleva a orar según la voluntad de Dios y no según la nuestra. Para eso necesitamos depender del Espíritu Santo en unión con Él. Ahora note esto, dijimos, el Padre conoce perfectamente al Espíritu y sabe que el Espíritu intercede conforme a su voluntad. Eso es lo que dice el Padre. Ahora, cuando el Espíritu va a interceder en nosotros, Él también nos conoce de tal manera que Él nos va a ayudar a orar, dependiendo también mi unión con Él. Si yo no tengo comunión con Él, ¿cómo entonces Él va a llevar esa oración y me va a encaminar? Y ahí es donde quiero mostrarle el Salmo 37, 4 y 5. Salmo 37, 4 y 5, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahora note acá, fácil es decir, el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. A ver. ¿Por qué el Señor se amplió de tal manera a decir que Jehová te va a conceder las peticiones de tu corazón? Porque dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando un creyente se deleita en Dios, está hablando de conoce el corazón de Dios, conoce la voluntad de Dios, sabe quién es Dios, sabe cómo Dios actúa, conoce el deseo de Dios, de tal manera que al conocer el deseo de Dios va a decir: Señor, que tu deseo sea mi deseo, que tu voluntad sea mi voluntad. ¿Acaso no lo hacía el Señor? No nos dijo, oráramos de esa manera: Señor, hágase tu voluntad como se hace en el cielo. Entonces mi oración es siempre: Señor, yo oro para que se haga tu voluntad. Cuando ya conozco la voluntad del Señor y el Espíritu está en mí, dice: bueno, ahora vamos a orar, vamos a interceder. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acorde a la voluntad de Dios, porque nos hemos deleitado en Él. Y como yo me he deleitado en Él, ahora sí el Señor me dice: entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque las peticiones de mi corazón están acorde con la voluntad de Dios y puedo pedirlas. Pero si yo no me deleito en Dios, no conozco su voluntad, entonces yo voy a pedir de una manera egoísta. Voy a pedir para mis intereses, para mis caprichos, para mis conveniencias, y no acorde a la voluntad de Dios. Y termino con 1 de Juan 5, 14 a 15. 1 de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Ahora vuelve a tocar la palabra confianza. Hay una comunión. Una persona que ha aprendido a confiar en Él es como aquel
niño que aprende a confiar en su padre, que si lo pone en un alto y le dice, mijo, tírate, él sin pensarlo se tira porque ahí está el papá. Ya nosotros de grandes dudamos tirarnos, que se quite. Pero el niño sabe que no se va a quitar, que el papá lo va a esperar y lo va a tener. Y esta es la confianza que tenemos en Él, es decir, habla de una comunión, tenemos confianza en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Me fascina esta parte, porque los textos que normalmente se usan es y descontextualizado, ¿no? Pídeme y te daré por herencia de las naciones, descontextualizado. O el otro, Señor dijo, todo lo que pidieras en mi nombre lo haré. Y entonces yo escucho a pastores que y todo es todo, dicen. Cualquier cosa, lo que quiera, ¿sí? Toda su voluntad. Y hablan de la fe y que la fe puede mover montañas y todo eso. Descontextualizan todos otros pasajes y hacen, inclusive han dicho y lo están diciendo todavía, que nosotros tenemos un poder en nuestra boca similar al Señor, que el Señor creó este universo de la nada con la palabra de su boca y que también nosotros podemos crear nuestro milagro, nuestra sanidad o nuestra riqueza con las palabras. O sea, ¿quién dijo que nosotros somos iguales a Dios? Dios creó todo con la palabra de su boca, nosotros no. Nosotros podemos con la palabra de la boca de Dios, no con la palabra de la boca nuestra. Y eso se llama la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y hermano, otra vez, ¿cómo tú y yo vamos a orar conforme a la voluntad de Dios? En dependencia del bendito Espíritu Santo. Si no, no. Por favor, grábese eso. Yo me lo estoy grabando y le estoy diciendo, Señor, yo ya entendí. Cada vez que voy a orar necesito Espíritu Santo que venga con sus gemidos indecibles e interceda conmigo para poder orar acorde a la voluntad de Dios, porque si no, no lo voy a hacer. Mi oración será egoísta. Y si sabemos que Él nos oye, porque dice que Él, si oro conforme a la voluntad de Él, Él me oye. Primero me oye, que antes del Señor responder, Él tiene que oír. Luego dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pues sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración entonces, no recuerdo, llegó el mismo pastor MacArthur hablaba de esa parte. La oración es sencillamente ponernos de acuerdo con Dios, es rendirnos, la oración es esa, rendir nuestra voluntad para tomar la voluntad de Dios. Esa es la oración. Y en el problema, en la adversidad, hermanos, ya vimos algunos problemas, porque es muy fácil, ¿no? Y sobre todo en todo esto que nos hicieron de guerra espiritual, que llegó una enfermedad y ¿qué hago ahora? Señor, en el nombre de Jesús, quítala, Señor, o la reprendo, o reprende al demonio, no sé quién. ¿Y por qué no nos sentamos ahora? Bueno, Dios, tú me permitiste esto, esta situación, ¿cuánto tiempo? No sé, ¿cuál es el propósito tuyo? ¿Y qué vas a sacar de acá? Porque de toda adversidad, de toda enfermedad, de toda crisis, de todo problema, aún, amado hermano, aún de aquellos pecados que nosotros hayamos cometido, y sido muy groseros, y hayamos dañado todo, aún de ahí, como dice la confesión de fe nuestra, aún de ahí el Señor saca un propósito. Entre los días vamos a ver, no lo alcanzamos a notar, pero entre los días vamos a ver cómo todo obra para los propósitos de Dios. Aún las crisis, aún las cosas más difíciles, en el plan de Dios, obran para sus propósitos. Por eso nuestra oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y la única manera, hermano, no hay otra, es depender de la intercesión del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Usted y yo no vamos a orar la voluntad de Dios si no dependemos de la intercesión del Espíritu Santo. Y si no la conocemos menos, el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Oremos.